vez también que entusiasman más para seguir o continuar las líneas de reflexión que han sido propuestas para el encuentro de esta tarde, sobre todo con el tema que nos convoca, que es la conmemoración de los 40 años de la instauración de la dictadura militar, tal vez la más cruenta que sufrió nuestro país, ¿no? No simplemente una interrupción más de los gobiernos constitucionales, sino la aplicación de esto que se viene también analizando y que planteó muy bien el marco acá nuestro compañero Eduardo, en relación sobre todo a la operación Cóndor, ¿no? Este plan articulado y programado por los Estados Unidos, de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, y que tendía justamente a plantear, él mencionó inclusive con más exactitud los datos de cómo las distintas fuerzas de seguridad e inteligencia de estos países, donde ya se tenía que instalar, coordinaban la metodología, ¿no? Y sistemática para ser aplicada en estos países, justamente para implementar un modelo económico, que esto es decir, venían a matar solamente gente, venían porque las ideas no les gustaba, venían porque el foco del marxismo implicaba o también sugería que era peligroso que se extendiera por estos territorios, y la verdad que no pasaba por ahí la cuestión. Había una necesidad de continuar, ¿no?, estas políticas de saqueo y de extensión de una propuesta económica que fue el neoliberalismo, y que también necesitaba de esta fuerza física ejercida por parte de las fuerzas de seguridad y de defensa de nuestros países para ser aplicadas y justamente corregir y mantener esas políticas de saqueo que conocemos. ¿Qué nos dejó? Pensaba un poco, ¿qué nos dejó la dictadura militar del 76? Y nos dejó un saldo negativísimo. Nos dejó desindustrialización, nos dejó muertes, empecemos por ahí, los derechos humanos totalmente violentados, pero aparte nos implementó un modelo económico donde nosotros vemos esa línea de continuidad en la actualidad, ¿no? Un modelo económico neoliberal, con desempleo, con la aplicación de políticas para el endeudamiento, justamente lo que también podemos pensarlo y que se ha ido trasladando en el tiempo, es decir, no solamente en estos 40 años, a partir de la dictadura militar, se procuró mantener un modelo totalmente nefasto en estos términos, ¿no?, de dependencia económica con los Estados Unidos, sobre todo, sino también que fue atravesando los gobiernos democráticos. Que no alcanzó la restauración democrática con Alfonsín para mejorar las condiciones de vida de los argentinos, que no necesitamos solamente superar los momentos de la dictadura para poder pasar a una instancia diferente y realmente superadora de lo que nos había dejado esa cruenta dictadura militar, sino que hemos visto que con los distintos programas de gobierno de las distintas administraciones que se sucedieron, ¿no?, con Alfonsín, Menem, Kirchner, al día de hoy, ¿no?, con un gobierno reciente, vemos que está la presencia de todas esas secuelas que dejaron esta huella, que van marcando este estatus de dependencia pretendida por parte de nuestros países del Cono Sur, y que no son hechos aislados. Así como hablábamos que el Plan Cóndor no fue una planificación o un programa solamente para Argentina, sino para todos los países, ¿no?, del Cono Sur y algunos del Caribe, donde en una temporalidad común, o sea, de manera concomitante, se iban perpetrando, ¿no?, con la ayuda de ¿qué? De estos gobiernos que entraban al poder con la fuerza de las armas y que a su vez podían sostener, implementar sin peros esto que pretendía Estados Unidos. La manera más cruenta, como decíamos recién, quizá pensar en las muertes, desaparecidos, la censura, la proscripción a la libertad de expresión, a las distintas expresiones políticas, culturales, del conocimiento, es decir, eso de cercenar y callar voces, fue contra la intelectualidad, fue contra la cultura, fue contra los trabajadores sobre todo, es decir, entender, y fue también inclusive con los sectores de la iglesia más progresistas, como los teólogos de la liberación, dentro de los cuales también se encuentran Angelelli, ¿no?, y tantos curas más, Mujica, etc. Es decir, pensar que todo este plan sistemático fue orquestado y que hace muchos años atrás, tal vez cuando estudiábamos historia, aparecía como si fuera, ¿no?, una cuestión así difusa, es decir, habrá sido una teoría conspirativa. Esto ya ha sido comprobado, esto es evidente.
hoy ustedes pueden estudiar y analizar la realidad política entendiendo que estos planes se llevan a cabo, como se llevan a cabo las guerras preventivas y la injerencia de Estados Unidos en otros países de Medio Oriente, ¿no? También para justificar lo que su doctrina de seguridad nacional van emplazando a la hora de perseguir sus propias necesidades. En su momento, cuando comenzaron las invasiones en Medio Oriente, tenían que ver también con la identificación del terrorismo. El terrorista está afuera y tenemos que ir contra él. En su momento el terrorista también estaba en el Cono Sur y estaba entre nosotros. Y los gobiernos cipayos identificaban que el enemigo era el enemigo interno. Y eso no fue una guerra, ni una guerra como muchas veces se interpretó, la guerra sucia, y se trataba de justificar por la teoría de los dos demonios, como trataban justamente los responsables, ¿no?, de todo este genocidio espantoso, sino que esto tenía que ver con que el terrorismo fue de Estado, con que el Estado, que tiene que garantizar condiciones de vida, los derechos humanos de su ciudadanía fundamentalmente, que son las condiciones del pacto que le da vida, que le da sentido, que justifica que exista un gobierno, si justamente se había quebrantado, porque eligieron seguir los designios de Estados Unidos, siguieron estas premisas aún a costa de las vidas de los argentinos. Y de un genocidio de esa naturaleza, hoy todavía inclusive se está discutiendo si fueron los 30.000, y escuchamos a muchos funcionarios que sueltos de cuerpo tiran algunas frases como en realidad nunca fueron 30.000, o ese es un número inexacto. Y la verdad que no importa si fueron 7.000, 30.000, ahora andas también pululando un libro de la editorial La Nación que trata como de explicar que en realidad tienen que desclasificar nuevamente todos los archivos y que este gobierno lo tiene que hacer para que se pueda analizar que en realidad se negoció con todo esto del número de los 30.000 y que era solo para que muchos cobraran indemnizaciones y pensiones y demás, ¿no?, cuando en realidad no importa si fueron 2.000, 3.000 o 7.000. Mataron argentinos, persiguieron, nos llevaron y nos sumieron en un atraso terrible que no le alcanzó al gobierno entrante de Alfonsín, con toda la buena predisposición, con el juicio a la Junta, que fue ejemplar, también con la convocatoria de lo que fue la comisión para el análisis de toda esta cuestión, que fue la CONADEP, y que generó esta producción, que es la que ahora también está discutida, y eso que también convocó a personalidades de la Argentina, como René Favaloro, Meijide, una de las muy próximas al gobierno actual, Ernesto Sábato, digamos, fue todo, ahora se tiende a interpelar, fue el número, no fue el número, fueron estos hechos, fueron otros, y siempre tratamos de borrar la historia. Los que murieron, murieron, los que desaparecieron, desaparecieron, o sea, y eso marcó y marca nuestra historia. El saqueo y el gran endeudamiento que se contrajo en el 76, de 7.000 millones de dólares, creció a 45.000 millones de dólares en muy poco tiempo. Y fue también el momento en que se implementan por ley que nosotros teníamos que también aceptar que la jurisdicción para el trato sobre la deuda esté afuera y no adentro. Es decir, empecemos a identificar, porque la deuda externa, y para un poco focalizar en esto de la dictadura a los buitres, la deuda externa no comenzó en el 76, es cierto, ni tampoco pero sí se pronuncia y fue ilegítima. Empezó en 1824, pero ese saldo, la primera deuda contraída en Argentina, ¿qué nos arrojó como consecuencia y como dato sustancial? Que después tuvieron que venir 80 y pico de años para que recién solo pagáramos los intereses de esa primera deuda que contrajimos con la banca londinense, y donde nunca se supo bien para qué fue. Sí, la obra pública quedó por allá, pero nunca supimos si en el erario del Banco Central quedó todo ese dinero que se contraía, ¿no? Porque acá se cambian las administraciones y bueno, todo pasa, ¿no? Después nadie sabe. Pero ese dato es muy importante, comprometer a las generaciones futuras. Esta gente se murió y la deuda la seguimos pagando. Estamos hablando de 1824. Después se volvió a contraer nuevamente con Inglaterra. Una deuda enorme para llegar a tener nuestros nuevos socios, que era Estados Unidos en el 76. Y en la actualidad parte de esta deuda, que es la que se discute ahora, sigue siendo, y nos están apurando, y ahora ya está como casi definido lo que va a pasar. Y es muy doloroso
pensar que no está la seriedad y que pese que ya no tenemos gobiernos que toman por las armas el poder, tenemos gobiernos constitucionales, sí, tenemos gobiernos democráticos, como el último que asumió, pero hay una continuidad, aún con esos gobiernos que también pregonaron como política de Estado, la política de derechos humanos, como el caso del gobierno saliente, el kirchnerismo, que bien vos lo decías, con esas contradicciones tremendas, por un lado, la política de Estado, derechos humanos, y también con un conjunto de medidas que pueden reconocerse. La apertura de las megacausas, ¿no? Que también nosotros ahora somos testigos, ¿no? En el caso de La Rioja, que llevó también a fallos donde ya definieron la cadena perpetua de muchos de estos ex generales, comodoros, etcétera, que nos mataron a Angelelli, que nos mataron a tantos trabajadores, inclusive también este juicio de Salta que nos llevó también, digamos que a perpetua a un empresario. Porque esto fue una dictadura cívico-militar. Y dentro de los socios, los cómplices, también estaban civiles que se asociaban a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas en esta persecución interna, por eliminar al enemigo interno. Qué locura, el enemigo interno era el patriota. Pero creo que pensar que hoy tengamos los tiempos tan comprimidos para tomar decisiones y un Congreso que va y viene al calor de sus intereses políticos, sin pensar que hay otros casos similares, como el caso ecuatoriano, por ejemplo, que para evaluar la legitimidad de la deuda nombró una comisión y que le permitió la quita también de esa deuda, un 70%, es un caso interesante que no ha pasado hace mucho, 2009. Es decir, hay casos próximos que podrían emularse, ya que emulamos tantos nefastos, podríamos también imitar algunos casos próximos que han sido bastante beneficiosos. Pero no, en esa continuidad estamos pagando deudas ilegítimas, no reconociendo que el problema sigue estando presente y a su vez no avanzando o desacelerando justamente el avance por los juicios, porque esto de la memoria, la verdad y la justicia no es una frase, no es pura retórica. Para que esto se dé, tenemos que tener gobiernos que se identifiquen con estas premisas. Y si los tenemos de manera tan tibia, porque si decimos sí, pero Alfonsín, un juicio a las juntas, decíamos recién, esto fue ejemplar, sí, pero después vino las leyes del indulto, los decretos del indulto, leyes y decretos. No zafamos ni por el Parlamento ni por el Ejecutivo. Entonces, si tenemos este nivel de compromiso, y después, bueno, el kirchnerismo, como decíamos, política de Estado de Derechos Humanos, pero a su vez estos reveses y contradicciones. Y volvemos con el acecho de, si no están presentes, bueno, decimos los Estados Unidos, porque acá no se está hablando del el enemigo conspirativo, no, están presentes a partir de las transnacionales, mediante las distintas corporaciones financieras, y siguen ejerciendo una injerencia terrible en un pueblo que no termina de salir o de recomponerse de distintas situaciones sociales, y que es común también, esto del nuevo Plan Cóndor, que algunos presidentes también están repitiendo desde hace un tiempo. Muchos países de la región viviendo o pasando, digamos, por toda una situación, una coyuntura muy difícil en relación a ¿qué? A estos intentos de golpe blando dicen algunos. ¿Sí? Esta diferencia entre golpe blando, golpe duro, en realidad sí, el golpe mediático está, uno no puede mirar para otro lado. Entonces yo creo que tenemos que empezar a llamarles a las cosas por su nombre, inclusive uno también desde el ejercicio de la profesión. Uno tiene pruritos, bueno, con quienes hablo, tengo que hablar para todos, gente que viene de una expresión política o que adhiere a otra, pero en realidad somos todos argentinos. Y hoy estamos haciendo o intentando reflexionar